Entonces, dentro de la progresión aritmética, sí, dentro de la progresión aritmética, tenemos pues algunos conceptos a considerar, ¿no? Antes de resolver los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, acá, miren lo que dice, ¿ah? Una progresión o sucesión aritmética, también llamada lineal o de primer grado, ¿sí? Es una agrupación, dice, ordenada de elementos que poseen una diferencia constante. A esa diferencia constante, o sea, se refiere entre dos elementos consecutivos, ¿no? Esa diferencia constante se le conoce como razón, ¿no? La razón aritmética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá una cantidad enésima de términos, ¿no? El primer término, segundo, tercero, hasta el término n. Entonces, el primer término, el segundo término será pues el primer término más una razón. Claro está que esta razón, como lo dice ahí el problema, esa razón, acuérdate, esa razón, ese valor de R, porque algunos piensan que R siempre sale positivo, ¿no? ¿No? R puede ser también un valor negativo o también un valor positivo, ¿ya? Recordar eso, ¿no? R puede ser negativo o positivo. Sí, puede ser una fracción, sí, por ejemplo, le podemos sumar un 0,5, le podemos sumar un 0,8, de repente por ahí 2 quintos, o sea, la razón, ahí sí no hay, digamos que un comportamiento único para ese tipo de valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, habrá que analizar el ejercicio, la situación problemática para poder nosotros encontrar la razón, ¿sí? Y esa razón lo podemos encontrar. Si tenemos dos términos, si tenemos dos términos, ¿no? Vas a dos términos de una sucesión, tranquilamente podemos calcular la razón, ¿no? Conociendo la posición de cada término, ¿no? Por ejemplo, si me dan el término 1 y me dan el término 5, entonces yo ya puedo saber cuánto es la razón, ¿sí? Se puede determinar, ¿sí? Con dos datos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo el término enésimo, esta es digamos, ¿cómo le podemos decir? La parte matemática, ¿no? ¿Cómo se calcula, no? El término enésimo se calcula como el primer término más la razón por n-1, donde n, no, mira, n representa la cantidad de términos, ¿no? O la ubicación del término. Por ejemplo, si quiero calcular el término número 5, el quinto término, n pues vale 5. Y reemplazo, ¿no? 5 menos 1, 4 por la razón. Y el a sub 1 es el primer término, ¿no? Esta es la forma matemática, digamos, de poder calcular. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Igual voy a capturar la pantalla para luego compartirte esa imagen. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema, algún detalle que quieras preguntar? ¿Algo que quieras preguntar hasta ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, profesor. ¿Todo bien hasta ahí? No, Ya. sí. Mira, si tú de esta ecuación despejas el valor de n, o sea, esto Sí. lo pasas, mira, ve, esto lo pasas a restar, esto viene a dividir y luego le sumas 1, obtienes esta fórmula matemática. Ya, yo recomiendo que esta fórmula matemática no se utilice. Solo se use esta fórmula y con reemplazando los datos, podemos encontrar la cantidad de términos. O sea, no es necesario aprenderse este de acá. ¿Sí? No es necesario. Pero para el que quiere aprenderlo, no hay ningún problema, ¿no? El último término menos el primer término, dividido pues entre la razón, y a ese valor le sumamos la unidad, ¿no? Que sería para el cálculo de la cantidad de términos. ¿Sí? Y, Ya. profe, ¿y por qué cambia con que aprendemos uno y el otro no? Ah, lo que está acá, Ajá. claro, o sea, mira, esto es este de acá. Mira, te explico.
el A sub n lo vamos a dejar acá a un costadito, ¿está bien? Este de acá pasa a restar, ¿qué queda? A sub 1 por acá, ¿está bien? Lo pasas a restar. Este R que está multiplicando lo pasas a Sí, dividir. Y te quedaría n menos 1, ¿no? sí. Ya pues, y este menos 1 pasa a la sumada. Y te queda esto, ¿no? El n queda solita, ¿no? La n queda sola acá, la variable, y ya lo despejaste, ¿no? A sub n menos a sub 1 sobre r más 1. Por eso digo que lo que acabo de subrayarte acá en la mano derecha, esto de acá, la parte de la derecha, eso no es indispensable aprendérselo. Es suficiente con ella, ¿sí? Es suficiente. Lo que sí es necesario aprenderse es la suma de términos, ¿no? La suma de los términos se va a calcular de la siguiente manera, ¿no? El primer término más el último término sobre 2. Acuérdate, el primer término más el último término sobre 2 multiplicado, ¿ya? Multiplicado por la cantidad de términos. Luego lo vamos a analizar con los ejemplos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Ya? Ten presente ese detalle. Esto sí es necesario aprendérselo, ¿no? Estas dos. ¿Ok? Ahora, pero tampoco es indispensable porque su demostración se hace, ¿no? Se demuestra eso. Pero para fines prácticos ya se aplica nada más. ¿Sí? Ok, se aplica. Ya. Entonces acá tenemos algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, si tú te fijas, ¿cuánto es la razón acá? A ver, ¿cuánto sería la razón acá? La razón acá sería, Mm, ¿no? Más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? sí, Entonces, si tú sumas los términos equidistantes, o sea, los extremos, por ejemplo, ¿no? 8 más 23, ¿qué te da? 31, ¿no? Luego sus extremos también sale 31 y la suma es 31. A eso se refiere, ¿no? Que la suma de los términos equidistantes es la misma. Equidistantes. ¿Cómo así? Se supone pues que eres el término uno, ¿no? Acá sería el término 2, el término 3, el término 4, el término 5 y el término 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo sumo los extremos, ¿sí? Los que equidistan del, digamos, del centro, ¿sí? Es como que tú estás trazando así, ¿no? Una línea acá, una pared, ¿no? Del centro. Entonces, si tú trabajas con su simétrico, digamos así, ¿no? Él con él, así, pues esa suma es constante, dice el problema, ¿sí? Es constante. Siempre será constante, ¿no? Luego tenemos lo del término central, ¿no? El término central, ¿sí? El término central, por ejemplo, se va a determinar de la siguiente manera, ¿no? Sumando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta serie de datos, el término central será pues el que está al centro, ¿no? El que divide, ¿no? El que me hace que a la derecha y a la izquierda y a la derecha yo tenga la misma cantidad de términos. Por ejemplo, acá tengo tres términos a la derecha del 21 y acá tengo tres términos a la derecha, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, el término central siempre será pues la semisuma, ¿no? O sea, 19 más 23 entre 2, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿cómo calculo este 17? Sumando, ¿no? El término central sería esto más esto entre 2, ¿no? 34. ¿Cómo calculamos ese 25? Sumamos los extremos, el más el entre 2. Entonces, así se calcula el término central, ¿no? La suma de los dos términos, ¿no? Entre, en este caso, pues ya. entre 2, ¿no? ¿Sí? Entre 2. Por ejemplo, acá, mira, a ver, yo acá tengo n términos para acá, tengo n términos. Entonces, acá él hace de término central, ¿no?
Entonces, sumando los extremos, 8 y 68 me daría 76, lo divido entre 2 y hallo este término central, ¿no? Hallo el término central, ¿no? Que sería 38. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No pongo. Todo bien, ya. Mira, por ejemplo, acá tenemos acá sí, tenemos digámoslo así, un ejemplo, ¿no? A ver, lo que ves acá, la simbología, me voy a acercarlo un poquito más. Ahí mira, acá tenemos la simbología, ¿no? Este símbolo significa progresión aritmética, ¿cierto? En algunos libros te lo nombran, ¿no? Te dicen en una progresión aritmética, pero si no te dicen nada, este símbolo es para una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Primer paso, te tiene que determinar la razón. En este caso, la razón sale más 3. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando, ¿no? 4 más 3, ¿no? 7 más 3, 10 más 3, así hasta llegar a 61. ¿Está bien? Ok. Sí. ¿Qué vendría a ser A sub 4? Bueno, identificamos, ¿no? El número 4 vendría a ser el primer término, el A sub 1, ¿no? El A sub 1 sería 4. El último término sería el A sub n, ¿no? ¿Cierto? El A sub n. Y en este caso, el A sub n, mira, vamos a poner acá, vamos a mostrar el tamaño. Vamos a identificar acá paso a paso, ¿no? El A sub 1 y el A sub n, ¿no? Y el A sub n sería 61, ¿no? El último término, ¿ya? Entonces, acuérdate, él es el A sub 1, el primer término, y él es el A sub n, ¿no? El enésimo término o el último término. ¿Sí? Estamos reconociendo. ¿Qué más tenemos de dato? Ah, tenemos de dato también la razón, ¿no? Para ese ejercicio, la razón es igual a 3, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, a partir de estos tres datos, yo te lo mencioné, el estudiante ya es capaz de determinar todo, porque ya tiene el último término, puede calcular la cantidad de términos, puede hallarlo todo. Por ejemplo, vamos a calcular cuántos términos hay acá. Y ahí se aplica aplicamos esta formulita, ¿no te acuerdas, no? Está por acá, acá ella, ¿no? El último término, el término n, es igual al primer término más r por n menos 1. ¿Sí? Entonces lo aplicamos acá. Mira, vamos a aplicar. Acá lo aplicamos, ¿no? Ahí está, entonces el último término es 61. Acá está, ¿cierto? 61. ¿Te fijas? ¿No? 61. ¿Qué más? El primer término es 4. Reemplazamos 4. La razón, ¿te acuerdas que aparece en la fórmula el R? ¿No? Acá en la fórmula, si te percatas, aparece el R. Ese R para nosotros sería 3. ¿Sí? Está identificado en el problema. El R es 3. N menos 1, ¿no? Ojo, recordar que N, para este caso, N simboliza dos detalles, ¿no? N me indica la cantidad de términos, ¿ya? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos van a haber? Eso me indica N, ¿no? La cantidad de términos, ¿sí? N. Y ya, pues, ¿no? Entonces, cuando voy a resolver acá te doy un truco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se aconseja? Se aconseja que este valor de 4 pase a restar. Y si pasa a restar, te vas a tener 57, ¿no? Y luego, este 3 pasa a dividir, sería 19. Y este menos 1 pasa a sumar, sería 20. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 20 términos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calculamos la suma de esas?
si te piden la suma, ¿no? Aquí es igual la suma. Entonces habíamos dicho que la suma de los términos viene a ser igual al primer término más el último término sobre 2 por la cantidad de términos, ¿no? Ese esquema tienes que aprendértelo. ¿Sí? Acuérdate, para hallar la suma tenemos que, en este caso, sumar los extremos, ¿no? El primero y el último, dividirlo entre 2 y multiplicarle pues por la cantidad de términos que tiene que tiene en este caso la corrección. ¿Sí? Entonces acá el primer término es 4, está acá, lo reemplazas. El último término es 61, ¿cierto? Y lo más bonito es que ya tienes cuántos términos son. La respuesta está acá, ¿no? Son 20 términos. Entonces lo multiplicamos por 20. ¿Sí? Y ahí salió. ¿Qué se aconseja al estudiante? Que el estudiante, antes de estar multiplicando uno por uno, resuelva acá primero 65 y acá simplifique, ¿no? 20 entre 2, 10. ¿Sí? Y ese resultado sería 605. ¿Te entendió? O sea, tienes que aplicar todos tus criterios para simplificar una expresión matemática, ¿no? Sacarle tercia, sacarle mitad, todo lo que has aprendido. Y recuerda que esta ecuación que se presenta acá es una ecuación de primer grado, ¿no? Que la vas a resolver como si en lugar de n estuviese la variable x o la variable y, ¿no? O sea, eso quiero que quede claro. ¿Está bien? Listo. Si deseas, puedes capturar la pantalla. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya está. Un Entonces, por momento, un ejemplo, momento. Un momento. ¿sí? Ya. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, determine el número de términos. Acá ha aplicado la fórmula, que no recomiendo porque a veces el estudiante se olvida. Dice, acá puede ser más uno, menos uno, ¿cómo fue? No, no es necesario. O sea, ya, aplica esto. Aplica esto. A ver, vamos a aplicar. Mira, vamos a resolverlo sin aplicar la fórmula, ¿no? Vamos a resolver, así, por ejemplo, vamos a resolver. A ver, acá. Entonces decimos, ¿no? El último término, 75, ¿cierto? Sería igual al primer término. ¿Cuándo es el primer término? 18, ¿no? 18 más n menos 1 por r, ¿no? ¿Y a cuánto es la Ujú. razón? La razón va de 3 en 3, ¿no? Más 3, ¿no? La razón es 3. Ya está. Por 3. Listo. Entonces, acá pasas a restar. ¿Te daría cuánto? 75 menos 18, que sería, ¿cuánto? 57, ¿no? ¿Sí? 57. Y esto es igual, mira, a ver, a n menos 1 o a, ¿no? En este caso, n menos 1 por 3, ¿no? Ahí, ¿no? Igual, ¿no? Lo pasas a dividir y te va a salir lo mismo, ¿no? 57, acá te queda 19, n menos 1, y ahí calculas el valor de n. ¿Sí? Te has dado cuenta que no es necesario aplicar la fórmula, ¿no? Tranquilamente podemos trabajar aplicando esta técnica, ¿no? El último término es igual al primero más n menos 1 por la razón o la razón por n menos 1. Es la misma idea. ¿Está bien? Ya, genial. A ver, por acá tenemos algunas observaciones. A ver, ¿qué dice? A ver, nota dice, la razón se obtiene restando dos términos consecutivos. Claro, ¿no?
dos términos consecutivos. O sea, sí, mira, 21 menos 18. Ojo, siempre es el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, ¿no? El cuarto menos el tercero, ¿sí? Hay que restar de esa forma, ¿no? Por eso ahí pone, ¿no? El a sub n menos el a sub n menos uno, ¿no? Menos el anterior, ¿no? ¿Sí? Dice, si la razón es positiva, la sucesión será creciente. Claro, aumenta, ¿no? Comienza, por ejemplo, 5, 8, 11, 14, 17, 20, etc, etc, ¿no? Y si la razón es negativa, Eso. será decreciente, ¿no? Por ejemplo, 10, 8, 6, 4, 2, ¿no? 0, menos 2, menos 4, o sea, va descendiendo, ¿no? Va decreciendo. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es, ¿no? Una parte teórica, digamos. Y por acá tenemos, por ejemplo, a ver, ejercicios, y ahora vamos a copiar. Ya, a ver. Ahí tenemos, mira. A ver, el primero, ¿cómo lo hacemos? Al ojo. Mm, A ver, el primero dice, en una progresión aritmética, determine el trigésimo. Ah, el trigésimo significa quinto, sería pues el 35, ¿no? ¿Cierto? N es igual a 35, ¿no? Porque dice trigésimo, 30, más quinto, 35. ¿Sí? Listo. Ya está N. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ah, ya recuerda, ¿no? Entonces sería el término 35, lo vamos a hallar de la siguiente manera. El primer término es 5, más la razón. ¿Cuánto es la razón ahí? Más 3, ¿no? 3. 3 por 35 menos 1. Así calculamos el término 35. ¿Sí? De esa forma. Acá vamos a colocarlo. Vamos a hallar el término 35. ¿Preguntas? ¿Sí? Así calculamos el término 35, ¿no? ¿Por qué 35? Porque dice trigésimo quinto. Ya, igual, la palabra trigésimo, acuérdate, trigésimo es 30, ¿no? Sí, vigésimo, 20, ¿no? Entonces, como acá tiene quinto, sería 30 más 5, 35. Entonces reemplazamos, ¿no? Recuérdate de eso acá, tú sabes, la formulita, ¿no? El a sub n, el a sub n era igual a ¿qué? Al primer término, al a sub 1 más la razón por n menos 1, ¿no? ¿Sí? Así habíamos planteado, ¿no? El a sub n, ¿no? Así se calcula, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? no, profesor. No, no. El a sub n es igual al primer término, que es en este caso 5, el primer término. La razón es 3 porque va aumentando de 3 en 3, por 35 menos 1, ¿no? 35 porque es el término del lugar 35, ¿sí? Y ya está. Entonces luego ya lo resuelves, pues, ¿no? Ya quedaría así, ¿no? Este resultado sería 5 más 3 por 34, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí va a ser bonito, pues tú tomas el tiempo de multiplicar, ¿sí? Ahí sería, y la suma sería 107, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Bacán, entonces así calculamos. Entonces quiere decir que para este problema, para este ejercicio, para el primer ejercicio, digámoslo así, que ese término que nos piden, el 35º término de esta progresión aritmética, sería pues 107, ¿no? Su valor. ¿Está bien? Listo. Acá, por ejemplo, nos piden calcular la suma de los términos. Entonces, ya sabemos cuántos son.
no sabemos. Entonces, aplicamos la formulita para hallar el valor de n, ¿no? Y luego reemplazamos, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Sabemos nosotros que el 83, aplicando la fórmula que está arriba, ¿ah? Sería igual al primer término que es 7, más la razón. ¿Cuándo sería la razón ahí en esa sucesión? En la pregunta número 2. ¿Cuánto sería la razón? Mm, ¿De cuánto en cuánto aumenta o de cuánto en cuánto disminuye? ¿cuándo encuentro mente? ¿Te das cuenta, no? De 7 a 11 más cuánto le he sumado. Mm, mm, 4, ¿no? sí, ¿Cierto? Ya está. Lo sumaste 4, ¿no? La razón es 4, ¿sí? No, sí, pregúntame, si profesor. no me estás entendiendo, porque al final tú eres el que vas a dar tus evaluaciones, ¿ah? ¿Me has entendido por qué es 4? No, profesor. Mira, Sí. acá mira, a ver, para calcular la razón, Ah, dice, la o sea, teoría la dice que hay que razón restar, más pues, ¿no? 4, Hay que restar, ¿no? 11 menos 7. Ya, es una forma. 4. 4. Y O así va también podemos avanzando. restar, claro, también podemos restar 15 menos 11. Y también nos va a salir 4. Entonces, sí, sí, esa es la razón. Entonces, Mm, en esta fórmula, reemplazo, ¿no? ¿Quién es el último término? 83. El primer término, 7. La razón, 4. N menos 1. Y aquí calculo el valor de n. Entonces, este 83 menos 7, ¿cuánto te daría? Sería 76, ¿no? ¿Cierto? Ya. profesor. Listo. Luego ese 76 pasa a dividir. 76 entre 4 sería 19. Luego ese menos 1 pasa a sumar, sería 20. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Todo bien, ya está. Entonces ya tenemos el valor de n, pues, ¿no? Entonces, si nos preguntasen cuántos términos tiene, tú respondes, tiene 20 términos, ¿no? Si el problema me pide cuántos términos tiene, tú dices, ¿no? Tiene 20 términos. Si esa fuera la interrogante, ¿cierto? Ya. Ahora, pero a nosotros, en este caso, no nos están pidiendo cuántos términos son. Me están preguntando la suma de los términos. La suma. Entonces, ahí aplico lo siguiente. Yo sé que la suma de los términos se calcula como el primer término, ¿no? ¿Cuál es el primer término? 7 más el último término, que sería 83. No te olvides, siempre se divide entre 2 y se multiplica por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hemos encontrado que tiene? 20. Y así determinamos el valor de esa suma, ¿no? La suma de los términos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Mm, no, profesor. Sí, ¿no? Entonces luego sumamos, ¿no? 7 más 83 lo multiplicamos por 20, que es la cantidad de términos, y lo dividimos entre 2, ¿no? Pero 20 entre 2 es 10, así que nos quedaría 7 más 83, que sería 90, y 90 por 10 sería 900. ¿Sí? Ya, listo. Bueno, acá hay un detalle, ¿no? Acá la pregunta era la siguiente. Acá no, este de acá no va. A ver, ya, hasta ahí. Mira, por ejemplo, acá me dicen que yo tengo acá es a al cuadrado, ¿no? No ha salido bien, ahí, ¿no? No ha salido bien el texto. Acá debe ser a al cuadrado. O sea, me dicen que una sucesión tiene esta forma, ¿no? Tiene un término
que es a cuadrado. El término central es 3a cuadrado, ¿sí? Y el otro término es 10a, ¿cierto? Y con Sí, esa, sí. con esa información, claro está que me está diciendo que es una sucesión aritmética, ¿no? Es una sucesión aritmética. Entonces, habíamos dicho, nosotros acá en la teoría, que el término central es la suma, es la semisuma de los extremos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tú lo puedes notar, mira, si yo sumo 8 más 14 me da 22 entre 2, 11. Si yo quiero calcular el término central, sumo, ¿no? 5 más 11, 16 entre 2, 8. Sumo los equidistantes y lo divido entre 2. Entonces acá lo que te está diciendo es lo siguiente. Dada esta información, yo diría, ¿no? Quiere decir que 3a cuadrado, no, es igual ¿a quién? A la suma de quién? De a cuadrado, ¿más cuánto? Más 10a, ¿verdad? Entre 2. ¿Preguntas? Mm, ¿Sí? El término central es igual al último al- término, en este caso, más el primero, más el equidistante, entre 2, ¿no? Esto lo pasas a multiplicar y mira, ya se convierte en una ecuación sencilla de manejar, porque tú ya sabes resolver eso. ¿Sí? 6a cuadrado, ¿qué más tendría? A ver, quedaría así, ¿no? Vamos a resolverlo bonito. Quedaría 6a al cuadrado es igual ¿a quién? A cuadrado más 10a, ¿no? ¿Sí? Así quedaría, ¿no? La ecuación. Acá al cuadrado. ¿Sí? ¿Te ven hasta ahí? Lo pasas a sí, restar, tendrías 5a cuadrado más... ese 10 pasa a restar, ¿no? Sería menos 10a y eso es igual a 0, ¿no? ¿Estás de acuerdo? sí. ¿Sí? Ahora acá factorizamos 5, ¿no? Factorizamos 5a, ¿no? Tú ya sabes hacer eso y nos quedaría a menos 10, ¿cierto? Igual a 0. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? No, discúlpeme acá. Acá es 2, ¿no? Que hay que factorizar bien. Factorizamos el 5a, nos quedaría a menos 2, igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, estamos factorizando a 5, ¿no? Sí. Entonces el 10 también sería. Ya, entonces de acá lo reduces, el 5 pasa a dividir y te quedaría una ecuación sencilla que sería así, ¿no? A por a menos 2 debe ser igual a 0, ¿no? Acá tenemos dos valores, tú ya sabes resolver eso, es una ecuación de segundo grado, a es igual a 0, ¿no? Y por otro lado tenemos que a menos dos es igual a 0, ¿cierto? Entonces por acá obtenemos a igual a 2, ¿no? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Reemplazamos, ¿no? Entonces sí, para el primer valor, mira, si a vale 0, reemplazas acá, ¿no? 0 al cuadrado, ¿qué te daría? 0, ¿no? El otro sería 3 por 0 al cuadrado, 0. Y el otro sería 10 por 0, 0. ¿Hay una coherencia o no? No, ¿no? Como que para reemplazando a igual a 0, no encontramos ninguna, ¿no? Algo productivo, ¿no? Porque sale todo 0. Entonces reemplazamos 2 mejor. ¿Te parece? Reemplazamos 2. Si reemplazas 2, acá sería 2 al cuadrado, 4. El primer término sería 4, ¿cierto? ¿Cuándo sería el otro término? A ver, ayúdame. Mm, Reemplazamos el valor de a 4, ¿ah? 2, 2, perdón, 2. Entonces sería 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, ¿no? 12. Y finalmente sería 10 por 2, 20, ¿no? Entonces, así determinas.
Entonces te das cuenta que con A igual a 2 sí encuentras una coherencia para el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Con A igual a 0 sale este, entonces no podemos considerar eso, ¿no? No, pero cuando reemplazamos A igual a 2 nos damos con la sorpresa de que sí encontramos una situación lógica, ¿no? Coherente, ¿no? Y te preguntan, calcula la razón. Ya dime, ¿cuánto es la razón entonces? Entonces, tú te fijas, si tú eres observador, ya tienes la progresión aritmética y de ahí puedes calcular la razón, ¿no? La razón es la diferencia, ¿no? 12 menos 4, 8. Ya está. ¿Sí? Entonces, así se determina este tipo de ejercicios, ¿no? Esa es la forma como analizamos. ¿Está bien? Listo entonces. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, hasta ahí mi apoyo el día de hoy. ¿Sí? Mm, sí, Ya, ok. Listo, ya. Igualmente la clase será publicada en su debido momento para que tú lo puedas repasar. ¿Ok? ¿Ya? sí, Comparte. sí.